Danilo Chipi Castillo en el piso, dirigente de la izquierda. Gracias, Chipi, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Castillo. Yo no entiendo bien qué se festeja. Te escucho, Cristian. No, entiendo que lo que se referían era con que el bono aliviaba algo, lo que es una fórmula que no compensa la inflación, porque en realidad si vos ves los últimos, el gobierno anterior y los dos especularon con que el cambio de fórmula de movilidad iba a pegar negativamente en las jubilaciones. Y eso fue lo que ocurrió en los dos gobiernos. Y entonces vos tenés que la proporción que gasta el Estado en jubilaciones cada vez es menos, y eso lo ve cada jubilado, cada jubilada, en que le cuesta más llegar a fin de mes. Incluso en el debate de esta fórmula, cuando se da el debate, Nicolás del Caño propone que nunca puede ser el de todos, los jubilados, todos y todas las jubiladas, por debajo de la inflación. Claro. Y eso se negaron a votarlo, porque a pesar, digo, que el proyecto que teníamos al Frente Izquierda era superior, digo, para tener un aumento más alto, pero decirle, bueno, ya que esto, pero que nunca pueda ser abajo de la inflación, porque si no, el que por ahí cobra un poquitito más... Eso es fundamental lo que está diciendo. Mirá si será mala esta fórmula que tienen los jubilados hambriados, que hoy con la fórmula de Macri, que era mala, estarían cobrando más. Bueno, porque estaba atada a la inflación y no estaba atada a RIPTE, como es ahora, salario y recaudación. Las dos fórmulas tuvieron esa especulación. La realidad es que Macri cuando la aplicó, las jubilaciones perdieron, sin duda. Y cuando iba a dar, el primer año que te iba a dar para arriba... La cambiaron. Exactamente. Y se podrían haber puesto un tope, aún con esta fórmula, que nunca estés por debajo de la inflación. Macri empeoró, ¿entendés? Y ahora empeoró aún más que y ahora te empeoró más. ¿Correcto? Entonces, vos tenés que hubo una caída simultánea de los dos gobiernos, de los salarios y de las jubilaciones. Y esa es la situación que estamos viviendo ahora, que la plata no alcanza. Ahora, ¿cuánto bono tenemos, Díaz? Viene el bono del Congreso, el que se paga el 14, el bono de los jubilados. ¿Sí? Va a llegar un día, si seguimos así, va a llegar un día que no va a haber más salario, va a haber bono directamente. ¿Me entiendes? No va a haber más salario. ¿Sí? El salario que es el intercambio, te daban sala antiguamente cuando se dice salario. No te van a dar más salario. No, bono. Sí, a mí lo que me preocupa... Te van a dar bono y te van a dar el árbol de Joshua al lado, ¿no? ¿No? ¿Sí? Es un disco dudoso. Es un disco de la gente no lo sabe. Es un disco de Pero digo, lo que le iba a decir a Chip es que hay un ¿Para cuántos bonos tenemos? No, tenemos más. En la Argentina hay, mira, en este... ahora tenemos el bono de jubilado de 10 lucas. No, sí, pero está bien, pero en la Argentina se entregan, estoy pensándolo, en bono del Estado, más de 12 bonos en el próximo trimestre. Pero saca los planes que están institucionalizados. Sacá los planes y sacá la UH, que es una ley. Te cuento muchos bonos, por ejemplo, privados. Los bonos que le van a tener que dar a los trabajadores privados que tienen convenio colectivo de trabajo. Bueno, a ver, un sector de la CGT está pidiendo un bono de fin de año. Tengo un reunido con Kelly Olmos, con Pablo Moyano a la cabeza. 60 lucas también. 60 lucas, sí, señor. Sí, ¿se va a dar ese bono? Eso lo tendrían que dar los privados, ¿no? Está claro. Ya tenés el de Palazzo, bancario. Y el Estado también. Palazzo le sacó... Cuando le digo la sacó, es la lucha gremial, ¿no? Sí. Un bono a los bancarios. Acordó. Sí, acordó, ahí está. Acordó, ¿está bien? Acordó, sí. Después tenemos el bono a los jubilados. De 10 lucas, ¿correcto o no? Señor. Ahora tenemos el bono para la indigencia, que se empieza a pagar el 14. Sí, entiendo que los compañeros de FATE, están más al tanto de esto de comprar otro bono también. El bono que se llama para la indigencia, prometieron una cosa. Para 2 millones... Sí, son menos de 600. No cobró casi nadie, mirá. Bueno, pero para eso tengo un adelanto. Hablen ustedes con los laburantes del ANSES, ¿no? Lo que pasaba. De cada 10 que iban a anotarse, solo quedaban 2 o 3 que podían estar en las condiciones. Pero tiene una lógica esa, Por eso hay dos cosas que quería hablar con vos, que sos sociólogo y sabés mucho de esto. Hay un tema ahí que está mezclado. La primera, ¿cuánta gente se va a poder jubilar si seguimos con este sistema en la Argentina en los próximos años? Sin jubilaciones de hambre. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente se jubile sin jubilaciones de hambre? Porque por año en la Argentina se van a tener que jubilar deben tener atrasada por lo menos 300.000 jubilaciones, debe haber casi medio millón de personas en situación de jubilarse por año. Si me estoy equivocando, bienvenido sea que me lo corrijan, pero cada vez va a ser más la cantidad de gente que se va a poder jubilar sin aportes y con jubilaciones de miseria, porque el Estado no puede recaudar esa plata. No la puede recaudar, hay un problema grave en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se fueron vaciando las formas de recaudación. O sea, desde Cavallo, que disminuyó los aportes patronales con el cuento de que haciendo eso iba a aumentar el empleo y no se dio, ya fue una desfinanciación de las cajas. Con el empleo no registrado, desfinanciás. Con esto que decís vos, cuando tu salario se compone de un montón de sumas que son no remunerativas y que no te cuentan ni para aguinaldo, ni para vacaciones, ni para jubilación,
entonces también te da disminuyendo la posibilidad de recaudación de las cajas. Bueno, ¿Es vuelvo. Es penoso esto, ¿eh? Es penoso. Seguimos discutiendo. El mundo desarrollado discute un montón de cosas, menos el hambre. Sí. Te escucho, Chipi. No, es verdaderamente hoy las compañeras y compañeros consiguieron parte, por lo menos que les prometan, ¿no? Sí. Porque la verdad que la nueva ministra no se venía reuniendo y todas las cuestiones que reclamaban. Y hoy también es importante decir que hubo otra movilización junto con la que hicieron las compañías y compañeros de Chipi, Unidad Piquetero. es penoso esto, vos sabés que es penoso. Pero ella, que Argentina, correcto, es que penoso. que se discuta del hambre en Argentina Sí. es insultante. Sí, insultante, Es estoy de acuerdo. indignante por donde lo mire. O sea, porque no es que no tenemos capacidad de producción de alimentos. Y además tenemos las empresas alimenticias que hacen lo que quieren, los supermercados que hacen lo que quieren, como dijo el dueño de la Anónima. ¿Qué hace con la inflación? Remarco. No dijo matándose eso, de no risa. dijo Lo escuché, lo eso. vi No hoy de dijo nuevo, lo vi eso. hoy de nuevo. No dijo Indignante, eso, no indignante, la impunidad con la que habló. Bueno, o sea, no importa. pero yo a mí Peña Brown, ¿no? Peña A mí me da Brown. lo mismo, lo dije un montón de veces. Ahora, pero si fuese tan fácil que los precios aumentan por los supermercadistas... No, ¿sí? es un factor también que aumentan. Es un factor, porque el propio Entonces, viceministro de Economía... Entonces todos los gobiernos que llegaron hasta ahora son malísimos porque no pudieron resolver eso. No, malísimo no, cómplices. Una corrección, Cómplices. Esteban. Es Brown solo. Cómplices. Peña Brown Bueno, no. Brown Son solo, cómplices no sé. porque No, tienen... está bien, por eso lo pregunté. Son cómplices. No malísimos. No se quieren Son meter cómplices. con esos intereses. Sí. Desde ya, Vos desde decís que el ya. supermercadista aumenta a propósito. No, que utilice una situación de inflación para tener una tajada adicional. Por eso, No, si utiliza, no. Si hay por una eso el situación de nivel de inflación, por eso rentabilidad que tiene en Argentina es mucho más alto que el que tienen de promedio en América Latina o en el resto del mundo. Sí. Bueno, tiene una posición ventajosa que lo utilizan y saben ya la cancha para no lo sé, para confiable lograrla ese dato, favorable. Chipi, ¿sabe que te quiero? Absolutamente. Sí, Sí, ¿de dónde sale sí, ese sí. dato? Mirá, la rentabilidad Sí. que tienen los supermercados acá, Sí. te lo dice cualquiera que haya trabajado en el sector de supermercados, Sí. que es mucho más alta acá que en otras regiones Sí, del mundo. es más alta acá Desde que en ya. Estados Unidos, por ejemplo. Es más alta que en Estados Unidos. Acá, desde seguro. ya. No lo sé, Desde ya. te juro, no lo Desde sé. ya. Sí, vos decís que sí. Sí, sí. Te lo doy Es por, uno te de lo los- doy por bueno, no lo tengo el dato. Es una de las más altas del mundo. Sí. Lo que pasa es que también los supermercados Sí. ganan muy poca plata en muchos lugares del mundo. Están regulados, por ejemplo, el caso Sí. de Gran Bretaña. Tienen porcentajes muy bajos de ganancias, Francia Sí. también. Ganan, digamos, el negocio es un negocio de Para que no te rotación. interrumpí, Chipi. No, dale. no, Sí, lo que te Cristian, quería perdón. decir que Sí. hoy también se continúa una protesta que viene hace rato y que es muy importante, que es la de los residentes y concurrentes de acá de la ciudad de Buenos Aires, que vienen, donde también la pelea por el salario que tienen, donde están cobrando 340 pesos la hora, lo que están denunciando, y bueno, y esto está produciendo un vaciamiento de la salud pública y una situación muy, muy difícil. Entonces que hay una gran lucha por el salario, que vos mencionabas, que en una situación donde cada vez alcanza menos, que son cada vez más los sectores que están protestando, pues verdaderamente la inflación continúa, más allá de los discursos y las sonrisas que pone el ministro de Economía, la realidad es muy distinta para el trabajador, ¿no? Que de conjunto cada vez el salario le alcanza menos, ¿no? Entonces me parece que ese es otro dato, porque hoy se juntaron dos protestas de dos sectores que estuvieron en la calle planteando, y bueno, Sí. Obviamente la justicia de ambos reclamos creo que es muy clara, ¿no? Te lo doy con datos. Sí. En 2021, Carrefour, estoy hablando de la ganancia neta, no nada más que el balance de la ganancia Sí. neta, ganó 17,9, casi 18. Digo Carrefour, no porque muestro lo que Es la mucho diferencia de eso. ganancia. Es mucho si comparás con Francia. Sí. Ahora, vos me vas a decir, en Francia ganó en euros, tengo más seguridad jurídica, Sí. gana el promedio en Francia entre el 2 y el 4. Chipi, que me dijiste, ¿qué decís, pelado? Te tenía de espalda, Chipi. Mirá, no que no la te quise- precarización laboral en Argentina creció mucho en la década de los 90. O sea, se flexibilizaron las leyes. ¿Y Sí. qué pasó? Creció el trabajo no registrado. O sea que los hechos no es que cuando flexibilizaron se creó más trabajo registrado, sino al revés. Más flexibilizaron, más trabajo informal. Si vos Esa flexibilizás es la hoy, realidad. si vos flexibilizás hoy, sí, la gente que no tiene trabajo, como la que se manifestó hoy, va a tener laburo. No es así. Ah, no es, No es así, mirá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, entonces, pero ¿Seguimos pará, pero vamos ¿No a... quieren cambiar ustedes? Pará. Son de izquierda y no quieren ¿Cómo cambiar. no? Yo quiero Soy cambiar. progre al final, yo, ¿Cómo? Chipi. Yo quiero Soy cambiar. reprogre. Quiero cambiar. No, ¿Vos no querés yo cambiar? quiero cambiar. Sí. Y ¿Vos no querés cambiar? Te propongo el cambio. Reducimos la jornada laboral a 6 horas, Sí. sin afectar el salario, creamos 1.200.000 nuevos Sí. puestos de trabajo. ¿Cómo que no quiero cambiar? Sí. Y se Yo van quiero a un lle- cambio se van a a llevar favor. los empresarios, se Yo van quiero un todos. cambio ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por ¿Y qué? pues va a trabajar ¿Por menos o va a quieren explotar producir más? menos? A ver, la desigualdad en Argentina Sí. creció entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Sí. Hace 40 años era de 8 veces. Sí. ¿Cuánto es hoy? ¿De cuánto? ¿25 es? 60. 60, bien. Bueno, ya está. Se llevaron una tajada enorme adicional. Entonces, si vos... Culpa a los empresarios. ¿Cómo? Culpa a los empresarios. Y el sistema económico del cual se benefician los empresarios desde Sí. ya. Y los trabajadores Desde también. ya. ¿Cómo se benefician? No, los trabajadores han ganado menos salario, han perdido en el salario.
incluso si solo tomás el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández, se transfirieron del trabajo al capital 70.000 millones de dólares. Entonces no cambiamos la ley laboral, no en ese bajamos sentido. la jornada laboral. Bajamos la jornada laboral. Pero un país que necesita producir, baja la jornada laboral. ¿Y eso no te cambia la productividad? No, no cambia. Para nada. Si al revés, te mejora la productividad, pero al margen. Trabajando menos, yo te quiero dar un solo ejemplo. Mira, los convenios laborales más flexibilizados son los que tienen más índice de trabajo no registrado. Trabajo rural, trabajo doméstico y la construcción. Son 3 de los 5 rubros con menos. Entonces, si fuese lo que vos decís, que el convenio más flexibilizado crea más laburo formal, en esas áreas de la economía tendrías que tener formalización 100%. Y del otro lado tenés convenios menos flexibilizados donde no tenés prácticamente trabajo no registrado. Si vos a cualquier empresario le bajás los aportes y las contribuciones patronales, ¿sabés qué hacen? Genera más empleo. No, eso lo hizo Cavallo y no pasó. Contratan más gente. Eso lo hizo Cavallo y no pasó. Más, se quedaron con una tajada de ganancia adicional. Mucha gente que tiene unos manguitos y dice, pongo una heladería, ¿sí? Hoy, ¿sabes qué? No la pone la heladería, deja los dólares debajo del colchón. ¿Sabés por qué? Porque tienen que contratar empleados con la ley de ahora. Y contratar un empleado con la ley de ahora es básicamente, poner una bomba de tiempo en el lugar. Pero eso no pasó. Lo que vos decís no pasó. ¿Cómo que no pasó? No, se bajaron contribuciones patronales, se hizo todo eso y no se crearon más puestos de trabajo. Lo que se creó fue una tajada de ganancia adicional para los empresarios, que ¿dónde terminó esa plata? Fugada en paraísos fiscales. Esa fue la realidad de la Argentina. Entonces, si vamos a ver lo que pasó cuando ocurrieron medidas en el sentido de lo que vos decías, no es lo que se corroboró después en las consecuencias. Esa es la realidad. País raro, país raro este. País raro donde los liberales confían más en las leyes que en el mercado y donde los marxistas, muy raro eso, porque los liberales te dicen en la Argentina que hay que regular para crear empleo. En realidad el que crea empleo es el mercado, no las leyes. País raro. Y país raro donde los marxistas se preocupan mucho más por la renta que por la distribución. ¿Por qué? ¿Cómo por la renta? Y te preocupa más por lo que ganan los empresarios que por distribuirlo. Estoy diciendo que una cosa está en función de la otra, Ernesto. Ah, bueno, está bien, lo acepto. Si vos tomás el gobierno de Macri más el gobierno de Alberto Fernández, de todos los asalariados hacia el capital se transfirieron 70.000 millones de dólares. O sea, hubo una redistribución al revés en Argentina. No de los que más tienen a los que tienen menos, sino de los trabajadores hacia el capital. Bien, vamos a hacer una cosa. Y termino el concepto. Y la participación de los salarios en la renta nacional cayó 10 puntos. Pero no dijo nada. Vamos a preguntar a Calle. Esteban no dijo nada de que dije que los liberales son creen la ley en vez del mercado. Dicen que hay vago la gente. Vale, estas dos. No, lo que hay son muy bajos salarios. La realidad es que en Argentina la fuerza de trabajo se paga por debajo de su valor. ¿Esto qué quiere decir? Es verdad eso. Que vos, por tu trabajo, no llegás a fin de mes. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Laburos extra. Entonces, por eso te da un dato de la realidad, que en Argentina no te da que el desempleo está muy alto, pero te da que tenés niveles de pobreza como si el desempleo fuese del 15%. Es verdad, no te quiero corregir, no aspiro a corregirte, sino a debatir, o quizá en este caso a enriquecer. En Argentina no se paga por productividad. Al revés, la ganancia por productividad no se vio reflejada en los salarios. O sea, creció mucho más la productividad que los salarios. El adicional de mejora de productividad se lo llevó el capital. Claro, y eso en parte te explica... Me llevas a Marx siempre, sos guacho. No, eso en parte te explica por qué se dio esa transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital. Porque ese aumento de productividad fue apropiado todo por el capital. De determinados organismos, X, no importa, no estoy hablando de enfermeros, no estoy hablando de médicos, no estoy hablando de policías, no estoy hablando de docentes, no estoy hablando de profesores universitarios, que no se lo juzga por productividad y que probablemente cobren un salario muy por encima de lo que producen. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Sí. ¿Te entendés lo que quiero decir? Mirá, es raro, ¿en qué sentido te digo? No es raro. En que lo que vos ves es que en general la fuerza de trabajo está muy por debajo del valor que X, no importa cuál, hay oficinas X, donde vos entrás, hay 5 personas, uno atiende, la otra se va mate, la otra está con la factura, la tercera está comentando el programa de Pelado o Gran Hermano, y el cuarto está viendo la definición entre Boca y Racing, la repetición. ¿Es cierto, Chipi, esto? Eso en una oficina puede pasar. Ahora, la mayoría de la clase trabajadora, y sobre todo en la industria, hace turnos rotativos, jornada donde tiene que hacer 10 o 12 horas de laburo. Bueno, te parte el cuerpo, llegás a los 55 años, no podés seguir laburando, pues te rompen. Acá me dice, lo bancamos. Bueno, bien, ¿y en qué consiste esto? Básicamente es que se congelan los precios por 4 meses, a este acuerdo se llegó después de arduas negociaciones, en las cuales también
los productores de las alimenticias, los hombres más importantes que fabrican alimentos en la Argentina, le pidieron a Massa que le congele también ciertas cadenas de suministro, básicamente que estaban insumos para la industria, que estaban subiendo muy rápidamente. Massa sí lo logró, tuvo una charla muy importante con varias químicas en la Argentina, empresas de diferentes formas. No te olvides que hay muchas empresas que tienen hasta el 80 y el 90% del mercado, son monopólicas, mejor dicho, oligopólicas. Y después de ese arreglo esto permitió que las empresas alimenticias llegaran a un acuerdo con Massa y frenaran sus precios, van a tener el mismo precio de acá hasta marzo del 2023. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece, Chipi, esto? Qué sé yo, un paliativo a lo sumo, pero con la suba que hubo todo el último tiempo, te congelan después de que te mataron, ¿no? O sea, vos tenés un montón de estos productos, subieron mucho más que la inflación. Sí. O sea, vos tomás el año... Sí, acá dicen, te refiero, congelan derretido. Claro, ya se derritió, pero está bien, es un poco lo que decías vos. Bueno, es esa la situación y Sí. hay que ver si lo hacen y después del primer mes no desabastecen, esto ya lo vimos pasar, ¿no? Pero bueno, ¿No tenés expectativas con esto? qué sé yo, no tengo expectativa de que haya una mejora sustancial del salario, esa es la realidad. Ahora, el propio Massa lo dijo, ¿no? Ayer tuvo que hacerse cargo de que ellos siguieron haciendo caer el salario que ya había caído con Macri, lo escuché en un reportaje y se tuvo que hacer cargo. No puede decir algo que percibe todo el mundo en los bolsillos. Y te quería decir una cosa. La realidad es brutal. Dale, decime lo que quieras. No, una cuestión, porque cuando te dicen lo de flexibilizar el trabajo, ¿no? Me quedé dando vuelta. Mirá, Volviste, a ver, yo te pregunto, ¿para vos está bien tener aguinaldo? ¿Cobrar aguinaldo? Sí, está bien, sí. ¿Cobrar vacaciones? Sí, ¿Sí? está bien. ¿Que sean pagas? ¿Derecho a la indemnización? Sí. Bueno, No me parece. flexibilizar el trabajo es no tener eso. No es cierto eso, Chipi. Es no tener eso. No es cierto eso. ¿Cómo no es cierto? Mirá, No, te doy el no. ejemplo en los Te juro lugares por Dios donde... que no, Mirá, yo la no gran digo. mayoría de toda la juventud trabaja en esas No digo condiciones sin nada de eso. Chipi, no, te juro por Dios que no digo eso. No digo eso. Yo digo flexibilizar para que los empresarios puedan contratar eso. más empleados, para que pueda haber más trabajo y para que ese empleado, cuando es expulsado, ¿sí?, pueda conseguir trabajo en la empresa de enfrente, que seguramente lo va a tomar porque las condiciones son más favorables. Mirá, pero así funciona en el mundo. Así funciona en todo el mundo civilizado y desarrollado. Para que voy a hacer río. Quédate con la última palabra, Chipi. Que te digo, hoy la mayoría de la juventud Sí. trabaja sin aguinaldo, Sí. sin vacaciones. Precisamente por lo que yo te digo. No. Porque la ley es mala. Aún, no. Sí, aún, no, mira, la empresa más hiperflexibilizada Sí. son las empresas que trabajan, por ejemplo, la de delivery. Sí. Que está tan flexibilizado que ni te reconocen que sos laburante. Sí. Vos laburás pedaleando, ¿no? Sí. Que puede ser cualquiera de los que entrevistás. Sí, y está. ayer Un entrevistamos, montón. estaba chocho Bueno. con el laburo. Sí, chocho, pero 130 lucas por mes ganaba. ¿tiene aguinaldo? No tiene No. aguinaldo. ¿Tiene vacaciones? No tiene vacaciones. Se enferma una semana porque le agarró algo. No cobra. ¿Cómo paga el alquiler? No cobra. Bueno, Bueno. esas son las condiciones precarizadas, flexibilizadas que se quieren imponer en el conjunto de los No, trabajadores. al contrario. Pasa eso por la ley laboral pétrea, No, rígida y conservadora no, que hay ahora. Por no eso es pasa así, eso. no es así. Bueno. No es así. En el mundo es así. No es así. ¿Cómo no? Esta flexibilización y precarización de lo que se ha llamado uberización del empleo significa que los derechos que antes todo trabajador consideraba que tenía per se, hoy están sistemáticamente violados y quitados al laburante. Te dejé la última palabra, ¿viste? Listo. Sí, porque no